Desde fuera, la casa de los Ríos Calderón parecía el símbolo exacto del éxito. Fachada impecable, portón automático, jardín siempre verde y luces que se encendían solas al caer la noche. Para muchos vecinos, Javier Ríos y Claudia Calderón eran el ejemplo perfecto de matrimonio triunfador, él, director regional de una importante empresa financiera, ella, abogada corporativa con una carrera en ascenso constante. Vivían rodeados de comodidades, viajes frecuentes y una estabilidad económica que pocos alcanzaban. Dentro de esa casa, no obstante, el silencio tenía un peso distinto. Sus hijos, Daniel, el mayor, y Lucas, el menor, crecieron prácticamente en manos ajenas. Desde que ambos eran muy pequeños, la rutina familiar se sostenía gracias a doña Mercedes, la mujer que había sido contratada para cuidarlos. Ella llegaba antes de que amaneciera y se iba entrada la noche. Preparaba el desayuno, los despertaba con paciencia, les alistaba el uniforme, los llevaba a la escuela, recogía sus calificaciones, asistía a juntas escolares y se sentaba con ellos por las tardes para ayudarles con la tarea. «Apúrense, niños, que se les hará tarde», decía Mercedes cada mañana, mientras Daniel refunfuñaba y Lucas se aferraba a su mochila. «¿Y mi mamá?», preguntaba Lucas en voz baja, mirando hacia la escalera. «Ya se fue al trabajo, corazón», respondía ella, con una sonrisa que intentaba cubrir la pena. Javier y Claudia casi siempre salían antes de que los niños despertaran. Por la noche, cuando regresaban, el cansancio los vencía. A veces encontraban a los hijos dormidos, otras, apenas cruzaban algunas palabras rápidas. «¿Todo bien en la escuela?», preguntaba Claudia sin quitarse los tacones. «Sí», respondía Daniel, sin levantar la vista del televisor. «Bien», decía Javier. «Mañana hablamos con más calma». Ese «mañana» se repetía semana tras semana. Durante la infancia, la ausencia no parecía doler tanto. Los niños tenían comida caliente, ropa limpia, juguetes, videojuegos, vacaciones costosas. Mercedes suplía con cariño lo que los padres no podían dar con tiempo. Les contaba historias, los escuchaba llorar, celebraba sus cumpleaños y los acompañaba cuando enfermaban. «Ustedes son mis muchachos», les decía, «y los quiero como si fueran míos». Daniel la abrazaba con fuerza. Lucas se quedaba dormido en su regazo. Todo comenzó a cambiar cuando Daniel cumplió 13 años. La adolescencia llegó con preguntas incómodas, inconformidad y una necesidad urgente de identidad. Daniel empezó a mostrar rechazo hacia Mercedes. Ya no quería que lo recogiera en la escuela ni que revisara sus tareas. «Ya no soy un niño», le dijo una tarde, con tono áspero. «No necesito que me cuides». Lucas, que tenía 11 años, guardó silencio, observando cómo algo se rompía sin saber nombrarlo. Mercedes habló con los padres esa misma noche. «Don Javier, licenciada Claudia», dijo con cautela, «Daniel está cambiando. Tal vez necesite más atención de ustedes». «Es normal», respondió Javier sin darle importancia. «Todos los adolescentes son así». Además, añadió Claudia, «no podemos estar encima de ellos todo el tiempo. Ya están grandes». Poco después, Daniel insistió en que Mercedes dejara de ir. «Es ridículo», reclamó. «Mis amigos no tienen niñera». Los padres accedieron. «Confiaremos en ustedes», dijo Claudia. «Son responsables». Mercedes se fue una mañana sin despedidas largas. Lucas la vio cerrar la puerta y sintió un nudo en el pecho. «¿Ya no va a volver?», preguntó. «No», respondió Daniel. «Por fin estaremos solos». Y así fue. La casa quedó grande, silenciosa, deshabitada durante el día. Daniel y Lucas se despertaban solos, se preparaban cualquier cosa de comer y salían rumbo a la escuela sin supervisión. Por las tardes, regresaban a una casa vacía. Javier y Claudia llegaban tarde, exhaustos, con la mente aún atrapada en juntas y expedientes. «¿Cenaron?», preguntaba Javier mientras revisaba el celular. «Sí», respondía Lucas.
Daniel ya ni siquiera estaba en casa. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Claudia una noche. Salió con amigos. ¿Qué amigos? Lucas dudó. No sé, no me dice. Daniel empezó a llegar cada vez más tarde. Su forma de vestir cambió, su carácter se volvió agresivo. Respondía con monosílabos, evitaba a sus padres y pasaba horas fuera. Lucas lo observaba con preocupación. No me gusta con quien se junta, le dijo una noche a Claudia. Se meten en problemas. No exageres, respondió ella. Son cosas de jóvenes. Lucas bajó la mirada. Sentía que algo se escapaba de las manos de todos, pero nadie parecía verlo. En aquella casa llena de lujos, empezó a crecer una grieta invisible. Nadie la escuchó abrirse. Nadie se detuvo a mirar. Y el silencio, una vez más, lo ocupó todo. Con el paso de las semanas, la ausencia de límites comenzó a notarse con mayor claridad. Daniel ya no regresaba a casa antes de la medianoche. A veces, ni siquiera avisaba. Lucas se quedaba despierto, fingiendo hacer la tarea en la mesa del comedor, esperando oír el ruido de la puerta. Cada vez que el reloj marcaba una hora más tarde, el miedo le apretaba el pecho. ¿Por qué no contestas el teléfono?, le reclamó una noche, cuando Daniel entró finalmente, con la mirada vidriosa y el olor a cigarro impregnado en la ropa. No es asunto tuyo, respondió Daniel, empujándolo suavemente para pasar. Deja de comportarte como niño. Lucas observó cómo su hermano subía las escaleras tambaleándose levemente. Sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Desde hacía tiempo comprendía que llorar ya no servía para llamar la atención de nadie. En la escuela, los maestros comenzaron a notar cambios. Las calificaciones de Daniel cayeron de forma abrupta. Faltaba a clases, entregaba trabajos incompletos y mostraba una actitud desafiante. Una mañana, la orientadora escolar llamó a Claudia. Licenciada Calderón, nos preocupa el comportamiento de su hijo, dijo con voz profesional. Se ha vuelto conflictivo y parece rodearse de jóvenes problemáticos. Claudia escuchó mientras revisaba unos documentos. Hablaré con él, respondió. Gracias por avisar. Colgó y suspiró. Pensó que se trataba de una etapa. Nada más. En su mente, Daniel tenía todo lo necesario para estar bien: buena casa, educación privada, dinero. No encontraba razón para alarmarse. Esa noche, durante la cena, Claudia intentó tocar el tema. Daniel, la escuela llamó hoy. Siempre llaman, respondió él sin mirarla. Dicen que estás faltando mucho. ¿Y? Javier intervino, cansado. Baja el tono. ¿Para qué?, replicó Daniel. Ustedes ni siquiera están aquí. El silencio cayó como un golpe seco. Claudia apretó los labios. Javier se levantó de la mesa. No empieces, dijo. Trabajamos para darles lo mejor. Daniel soltó una risa amarga. Sí, claro. Todo menos tiempo. Subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Lucas observó a sus padres. Esperaba una reacción distinta, una señal de preocupación real. No llegó. Claudia recogió los platos. Javier encendió el televisor. Esa noche, Lucas casi no durmió. Los días siguientes confirmaron sus temores. Daniel empezó a faltar incluso días completos. Llegaba con moretones que no sabía explicar, con dinero que no pedía y una mirada cada vez más dura. Lucas decidió hablar directamente con sus padres. Esperó un sábado por la mañana, cuando ambos estaban en casa. Tengo que decirles algo, comenzó, con la voz temblorosa. Dime rápido, respondió Javier, tengo una llamada en 10 minutos. Daniel está en problemas, dijo Lucas. Se junta con gente mala. He visto cómo lo buscan, cómo hablan de cosas raras.
No exageres, intervino Claudia. Tu hermano solo está creciendo. No es eso, insistió. No va a la escuela. Llega golpeado. Tiene miedo, aunque no lo diga. Javier frunció el ceño. Lucas, deja de inventar historias. No puedes juzgar a tu hermano por cómo viste o con quién sale. Lucas sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Yo solo quiero que lo ayuden, susurró. Claudia se levantó. Ya hablaremos con él cuando tengamos tiempo. Ese tiempo nunca llegó. Daniel se integró poco a poco a un grupo que operaba en las sombras del barrio vecino. Jóvenes mayores que él, con antecedentes, con una vida marcada por la violencia. Lo aceptaron no por su necesidad económica, sino por su rebeldía, por su deseo de pertenecer a algo que lo mirara, que lo escuchara. Aquí sí importas, le dijo uno de ellos. Aquí eres alguien. Daniel creyó esas palabras. Lucas comenzó a vivir con miedo constante. Cada sirena lo hacía sobresaltarse. Cada llamada nocturna le helaba la sangre. Intentó una vez más hablar con Claudia. Mamá, por favor, dijo llorando. Tengo miedo de que algo malo pase. Claudia lo abrazó con torpeza. Todo va a estar bien, dijo. Confía en nosotros. Lucas cerró los ojos. No confiaba. Se sentía solo. Una madrugada, Daniel no regresó. Javier y Claudia pensaron que estaría en casa de algún amigo. Lucas no pegó el ojo. A las 6 de la mañana, las sirenas se detuvieron frente a la casa. Golpes secos resonaron en la puerta. ¿Familia Ríos Calderón?, preguntó un agente. Claudia palideció. Somos nosotros. Buscamos a Daniel Ríos. Está relacionado con un asalto de gran magnitud. El mundo se detuvo. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Claudia comenzó a llorar. Javier no lograba hablar. En ese instante, todas las advertencias ignoradas regresaron con fuerza brutal. Ya no había excusas. Ya no había tiempo. El silencio de la casa se rompió para siempre. El arresto de Daniel ocurrió al amanecer, cuando la casa aún estaba envuelta en una quietud espesa. 2 patrullas permanecían estacionadas frente al portón, con las luces apagadas, como si incluso la autoridad intentara guardar respeto por la tragedia que estaba a punto de consumarse. Javier abrió la puerta con las manos temblorosas. Claudia permanecía detrás, aferrada al brazo de Lucas, quien no dejaba de mirar al suelo. Venimos por Daniel Ríos, dijo el oficial, con voz firme. Está detenido por su presunta participación en un asalto a mano armada. Tiene que haber un error, balbuceó Claudia. Mi hijo no es un criminal. El agente sostuvo la mirada sin dureza, solo con cansancio. Tenemos pruebas suficientes. Él ya está bajo custodia. Lucas sintió que el aire se le escapaba del pecho. Daniel, esposado, apareció entre 2 policías. Tenía el rostro golpeado, el labio partido y los ojos rojos, no se sabía si por el cansancio o por el miedo. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron. Lucas quiso decir algo, gritar, correr hacia él, pero sus piernas no respondieron. Mamá, murmuró Daniel, con voz quebrada. Claudia dio un paso al frente. Hijo, esto se va a arreglar, dijo, llorando. Te lo prometo. Javier permanecía inmóvil. Aquella imagen, su hijo esposado, era una escena que jamás había contemplado, ni siquiera en sus peores pensamientos. Sentía un peso aplastante en el pecho, una mezcla de culpa y negación. Papá, intentó decir Daniel. Javier desvió la mirada. Los policías se lo llevaron. El sonido de la puerta de la patrulla cerrándose resonó como un disparo. Cuando los vehículos se alejaron, el silencio volvió a caer, esta vez irreparable. Claudia se desplomó en el sofá, sollozando sin control. ¿Cómo no lo vimos?, repetía.
¿En qué momento pasó todo esto? Lucas se quedó de pie, con los puños cerrados. Yo se los dije, dijo, con voz temblorosa. Les dije que algo estaba mal. Javier levantó la vista lentamente. Ahora no es momento de reproches, respondió, con tono duro. Lucas lo miró con rabia contenida. ¿Y cuándo iba a ser? Preguntó. ¿Cuándo ya fuera demasiado tarde? ¿Cómo ahora? Claudia levantó la cabeza. Lucas, por favor. No, continuó él. Ustedes nunca estuvieron. Nunca escucharon. Todo les importaba más que nosotros. Subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Era la primera vez que alzaba la voz así frente a sus padres. Nadie lo siguió. Las horas siguientes fueron confusas. Llamadas a abogados, explicaciones a medias, papeles firmados sin entender del todo. Javier activó todos sus contactos. Claudia buscó al mejor despacho penalista. El dinero dejó de ser un problema, como siempre. Creían que eso bastaría. Durante los interrogatorios, Daniel guardó silencio la mayor parte del tiempo. Sabía que estaba atrapado. Había sido visto, grabado, señalado. No había sido el líder, tampoco el más violento, pero había participado. Por primera vez, comprendió el alcance real de sus decisiones. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Claudia durante una visita, con los ojos hinchados de tanto llorar. No te faltaba nada. Daniel bajó la mirada. Me faltaban ustedes. Claudia sintió que esas palabras la atravesaban como un cuchillo. El juicio avanzó con rapidez. Las pruebas eran contundentes. Testimonios, grabaciones, objetos recuperados. Los abogados hicieron todo lo posible, pero no lograron desmontar el caso. El juez dictó sentencia, varios años de prisión. Cuando escuchó la condena, Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Todo su éxito, su prestigio, su dinero, no habían servido para proteger a su hijo. Lucas estuvo presente el día de la sentencia. Observó a Daniel ser escoltado fuera de la sala. Notó el miedo en su rostro, la fragilidad que siempre había estado ahí, oculta bajo la rebeldía. Lo siento, le dijo Daniel al pasar junto a él. No quise arrastrarlos a esto. Lucas apretó los dientes. Solo quería que alguien te cuidara, respondió. Como yo no pude. Después de eso, la familia dejó de ser la misma. La casa se volvió más silenciosa que nunca. Claudia cayó en una tristeza profunda. Javier se refugió aún más en el trabajo, incapaz de enfrentar lo ocurrido. Lucas se encerró en sí mismo, cargando con una mezcla de culpa, enojo y dolor. Una noche, Lucas enfrentó a sus padres una vez más. Ustedes eligieron su camino, dijo. Eligieron el dinero. Daniel eligió el suyo, porque no tuvo otro. Javier no respondió. Claudia lloró en silencio. El quiebre era definitivo. No solo habían perdido a un hijo en libertad, también habían perdido algo que no podía recuperarse, el tiempo, la presencia, la oportunidad de haber estado ahí cuando aún podían cambiarlo todo. Y esa pérdida, a diferencia de cualquier condena, no tenía fecha de término. Los meses se transformaron en años con una lentitud dolorosa. La condena de Daniel marcó un antes y un después imposible de borrar. La casa de los Ríos Calderón seguía siendo la misma por fuera, pulcra y silenciosa, aunque por dentro se había convertido en un espacio cargado de ausencias. Cada habitación parecía recordar lo que ya no estaba. Claudia fue la primera en cambiar. La mujer firme y segura, acostumbrada a los tribunales y a la confrontación, comenzó a quebrarse en lo cotidiano. Dejaba platos sin lavar, olvidaba citas importantes, pasaba horas sentada en la sala mirando la nada. Su carrera empezó a resentirse. Por primera vez, pidió permisos, canceló reuniones, rechazó ascensos. No puedo, decía. No ahora.
Las noches eran las peores. Soñaba con Daniel niño, corriendo por la casa, buscándola. Despertaba llorando, con la sensación de haber fallado en lo más esencial. Javier tomó el camino opuesto. Se hundió aún más en el trabajo. Extendió horarios, aceptó proyectos adicionales, viajaba con frecuencia. En la oficina era eficiente, implacable, respetado. En casa, distante. Evitaba hablar de Daniel, evitaba mirar la puerta del cuarto vacío, evitaba a Lucas. Lucas observaba todo en silencio. Creció demasiado rápido. Aprendió a prepararse de comer, a lavar su ropa, a tomar decisiones solo. La adolescencia le pasó sin permiso, sin guía, sin apoyo. Se convirtió en un joven responsable, correcto, pero cargado de una tristeza profunda. Cada visita a Daniel en prisión era un recordatorio brutal de lo que habían perdido. Lucas acudía con Claudia. Javier casi nunca iba. ¿Cómo estás?, preguntaba Lucas, intentando sonar fuerte. Daniel sonreía con dificultad. Sobreviviendo. Habían aprendido a hablar poco. El tiempo de visita siempre parecía insuficiente y, al mismo tiempo, insoportable. Cuando regresaban a casa, el silencio era aún más pesado. Un día, Lucas encontró una vieja fotografía. Daniel y él, de niños, abrazados a doña Mercedes. La imagen lo golpeó con fuerza. Comprendió entonces que ella había sido el último verdadero lazo familiar que habían tenido. Esa noche decidió hablar. Esperó a que Javier y Claudia estuvieran sentados en la mesa. No levantó la voz. No lloró. Su tono era sereno, firme, irreversible. Tenemos que hablar. Javier levantó la vista, sorprendido. Dime. Durante años, intenté advertirles, comenzó Lucas. Les pedí que miraran a Daniel, que estuvieran con nosotros. No lo hicieron. Claudia bajó la cabeza. Hicimos lo que creímos mejor, susurró. Lucas negó lentamente. Hicieron lo que les resultó más cómodo. Eligieron sus carreras. Eligieron el dinero. Y nos dejaron solos. Javier apretó los puños. No fue así. Si lo fue, respondió Lucas. Ustedes solo venían a dormir. Nunca supieron quiénes éramos, qué sentíamos, qué necesitábamos. Claudia rompió en llanto. Lo siento, dijo. Daría todo por cambiarlo. Lucas la miró con tristeza. Eso es lo más doloroso, dijo. Ahora ya no se puede. Se levantó de la mesa. Yo voy a irme a estudiar fuera, anunció. No quiero repetir esta historia. Javier intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Lucas subió a su habitación. Empacó con calma. Al cerrar la maleta, entendió que su reclamo no era solo por Daniel, sino por él mismo, por el niño que creció esperando padres que nunca llegaron. Al día siguiente, al salir de la casa, miró una última vez el jardín perfecto. No sintió nostalgia. Solo alivio. La casa quedó atrás, llena de ecos, reproches y culpas. Y aunque Javier y Claudia continuaron con sus vidas, el reclamo de su hijo menor quedó grabado como una verdad imposible de ignorar: el éxito profesional no compensa la ausencia, ni el dinero sustituye la presencia, ni las oportunidades perdidas regresan cuando el daño ya está hecho. La partida de Lucas dejó una herida silenciosa, distinta a la de Daniel, aunque igual de profunda. No hubo patrullas ni jueces esta vez. No hubo titulares ni abogados. Solo una maleta cerrándose y una puerta que se cerró con suavidad, como si no quisiera hacer ruido al irse. Aún así, el eco de esa despedida resonó durante años en la casa de los Ríos Calderón. Claudia intentó recomponerse. Volvió al trabajo con una disciplina casi mecánica, como si la rutina pudiera borrar el peso de las ausencias. Sonreía en reuniones, argumentaba con solvencia, ganaba casos. Al llegar a casa,
El silencio le esperaba intacto. Se sentaba en la sala y miraba el teléfono, esperando un mensaje de Lucas que llegaba pocas veces y siempre breve. Estoy bien, mamá. Estudiando mucho. No te preocupes. Ella respondía con palabras largas, llenas de culpa y consejos que ya no sabía si eran bienvenidos. Javier envejeció en poco tiempo. Las canas se multiplicaron, el gesto se endureció. Continuó trabajando, aunque ya sin la ambición de antes. A veces, al quedarse solo en la oficina, recordaba a Daniel de niño, pidiéndole que jugara con él, y a Lucas siguiéndolos con una sonrisa tímida. Siempre había algo más urgente que atender. Siempre creyó que habría tiempo después. Ese, después, nunca llegó. Las visitas a Daniel se volvieron más espaciadas. Claudia seguía yendo, cargando bolsas con ropa limpia y comida casera. Daniel había cambiado. La prisión le quitó la arrogancia, le dejó una mirada cansada y una tristeza que no intentaba ocultar. ¿Cómo está Lucas?, preguntaba siempre. Estudiando, respondía Claudia. Está lejos, pero bien. Daniel asentía en silencio. Dile que lo siento, decía. Yo debí cuidarlo más. Claudia salía con el corazón hecho pedazos. Comprendía, con una claridad dolorosa, que Daniel había buscado fuera lo que nunca encontró en casa: atención, pertenencia, alguien que lo mirara de verdad. Lucas, lejos de ellos, construyó una vida distinta. Estudiaba, trabajaba medio tiempo y se rodeaba de personas que compartían su visión. Aprendió a confiar poco, a depender de sí mismo. A veces pensaba en su familia con nostalgia, otras con enojo, otras con una calma extraña. No odiaba a sus padres. Los entendía. Y esa comprensión no aliviaba el daño. Un día, años después, Lucas regresó a la casa familiar. Solo por unas horas. La encontró más pequeña, más vacía. Claudia lo abrazó con fuerza. Javier lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Hiciste bien en irte, le dijo Javier, por primera vez. Lucas asintió. Tenía que hacerlo. No hubo reproches ese día. Tampoco reconciliación plena. Solo una aceptación silenciosa de lo que fue y de lo que no pudo ser. Antes de irse, Lucas pasó frente al cuarto de Daniel. La puerta seguía cerrada. Apoyó la mano en la madera. Ojalá hubiera sido distinto, susurró. Los años siguieron su curso. Daniel cumplió su condena. Salió con un mundo distinto al que dejó. Intentó rehacer su vida, aunque las marcas eran profundas. Claudia y Javier lo apoyaron como pudieron, esta vez presentes, atentos, aunque conscientes de que algunas heridas no sanan del todo. La familia nunca volvió a ser la que alguna vez pudo haber sido. Demasiadas ausencias, demasiadas decisiones tomadas tarde. Al final, Javier comprendió la verdad más dura de todas: el dinero, el éxito, los cargos y los reconocimientos no sostienen una familia. No abrazan. No escuchan. No evitan que un hijo busque en la calle lo que no encuentra en casa. La historia de los Ríos Calderón no fue una tragedia repentina. Fue una suma de silencios, de prioridades mal colocadas, de advertencias ignoradas. Una historia real, repetida en muchas casas donde el éxito profesional ocupa el lugar que debería pertenecer al amor y a la presencia. Y cuando finalmente lo entendieron, ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Solo quedaba vivir con las consecuencias y esperar que, al menos, la lección no se perdiera en el olvido. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.